Pues buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición ya número 325, que comienza en estos momentos y que estáis invitados, como cualquier martes del año, a escuchar y a ver. Programa número 325 que corresponde al martes 28 de marzo. Estamos en riguroso directo para aquellos que nos vean en directo y lo estaréis viendo y escuchando cuando podáis y cuando queráis para aquellos que lo hagáis en diferido. Os voy a dedicar, como siempre, los primeros minutos del programa a deciros cómo se puede ver y escuchar el programa, porque me consta que aumenta la difusión inicial y me consta que hay gente que, gracias a esta aclaración que hacemos al principio, pues se va enterando de los distintos canales que tenemos. En directo, pues nos estaréis viendo o bien por el Facebook de la Falange, si es así, darle a compartir, o bien por el YouTube de la Falange, o bien por el Twitter de La Hora del Café. Si es por Twitter, pues darle a retuitear. Canales que tenemos para vernos y escucharnos en diferido, pues sabéis que tenemos canales tanto en audio como en vídeo. De audio tenemos dos: el clásico de iVoox, que es el primero que tuvimos, que se llama La Hora del Café, un canal en Spotify para los que tengáis ese tipo de escuchar audios, ese tipo de manera de escuchar audios, que también se llama La Hora del Café. Y tenemos luego dos canales de vídeo. Nos cerraron allá por el mes de noviembre el canal original de La Hora del Café en YouTube, pero hemos creado otro. Este se llama Café para Todos, no se llama La Hora del Café, se llama Café para Todos, y ahí estamos subiendo desde el mes de noviembre pues todos los programas y algunos vídeos más de otras participaciones que tenemos algunos de los colaboradores habituales de este programa en otros programas de radio o televisión. Y en ese canal de Café para Todos pues vamos colgando también otro tipo de vídeos bastante interesantes. Y tenemos también otro canal de vídeo que es en la plataforma VK, que al parecer de momento no tiene nada de censura, la tenemos de hace 2 o 3 años, no nos han tocado... Estoy oyendo fatal. Pues me dice Fausto que no me está escuchando bien. No sé los demás. Muy mal, entrecortado, con sonidos. Yo te digo bien. Sí, pues vamos a seguir adelante entonces. Y gracias Fausto de todas maneras por la aclaración. Al contrario de que me entiendas, los oyentes y televisores y televidentes parece que nos están viendo bien. Y decía que tenemos ese canal de VK y tenemos un canal de Telegram en el cual también vamos contando todo lo relacionado con el programa, tanto la previa como donde vamos poniendo luego todos esos ficheritos que os estoy contando. Y también tenemos nuestro perfil de Twitter de La Hora del Café, donde también colgamos toda la información. Luego, además, los que participamos en el programa, pues vamos difundiendo tanto la previa como los vídeos y audios posteriores. Sabéis que soy Jesús Muñoz, sabéis que tengo un canal de Telegram que es Jesús Muñoz, que no te engañen. Sabéis que tengo un perfil de Twitter que es Más Razón que un Santo, y ahí también yo voy colgando todo, a la vez que lo hacen tanto los camaradas de la Falange como del sindicato TNS, tanto en su web como en sus redes sociales. Y también nos echan una mano, y ya sí que paso directamente a presentarlos, nos echan una mano los invitados al programa. Tenemos como a 2 colaboradores habituales, además a los que quiero agradecer personalmente que esta diferencia de estar aquí con nosotros, porque además los recluté casi a última hora, porque yo he estado un poquito fuera de juego esta semana anterior y entonces cuando ya el domingo me puse en contacto con ellos, ambos me dijeron que sí, que podían participar, y aquí están. Empezamos por el que se ve más arriba, que es Salvador Ceprián. Buenas tardes, Salva. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Pues yo muy bien. Gracias por atender, como siempre, la llamada Hora del Café. Y nada, ahora escucharte sobre todos y cada uno de los temas que vas a tratar. Y más abajo, solamente porque en este momento, pero le pongo arriba para que le veáis ahí, casi en primer plano, está Fausto Eras. Buenas tardes, Fausto. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿me escuchas mejor ahora? Ahora sí. Venga, pues me alegro. ¿Tú a mí? Lo importante, sí, a ti perfectamente. Y lo importante es que se os escucha a vosotros, que sois los que tenéis cosas interesantes que decir. Como ya... Perdonad. Como ya habréis visto, tanto los invitados como los oyentes y televidentes, vamos a tratar 2 temas principales que van a ser el final de la moción de censura, ya que en el programa anterior, que lo dirigió Carlos Chinchilla, tuvo aquí como invitados a Carlos Paz y a Norberto Pico, y hicieron un balance en directo de lo que estaba ocurriendo el día del inicio de la moción, pero claro,
la chicha vino a partir del inicio, es decir, el martes por la tarde y el miércoles por la mañana con la votación. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de qué expectativas ha cumplido, qué objetivos se han cumplido, cuáles no, quién, a mí esto de ganar o perder, mientras que pierda España siempre, pues la verdad es que me da igual quién gane, pero quién ha salido beneficiado o no del debate, de la moción en sí, de la difusión que se ha dado, eso nos lo van a contar nuestros invitados. Y el otro tema que vamos a tratar es los enésimos casos de corrupción que están apareciendo ahora, no sé si exclusivamente porque nos estamos acercando a un periodo electoral, aunque en España siempre estamos en periodo electoral, o simplemente porque como este es un sistema corrupto, pues raro es el día que no aparece un caso. Pero sí que es cierto que según se acercan unas votaciones empiezan a aparecer, o por lo menos los medios de comunicación empiezan a difundir más unos casos de corrupción que otros. Y me vais a permitir que beba agua, porque si no veo que os voy a dar el programa. Ahí, ya tengo voz otra vez, parece. Pero antes de hablar de estos dos temas principales, sí me gustaría hacer el recordatorio que estamos haciendo durante todas las semanas de cómo están esas persecuciones que estamos sufriendo los falangistas en particular, bueno, y los patriotas en general, tanto con nuestras organizaciones como con la más que inminente, yo siempre la llamo profanación, ellos lo llaman exhumación de los restos o lo que quede de los restos mortales de José Antonio, que hasta hoy aún reposan en el Valle de los Caídos. En cuanto a lo primero, a esa sanción, primero fue una comunicación de un expediente de sanción, ahora ya es un expediente de sanción en tal, la sanción aún no nos han comunicado exactamente cómo va, pero como sabéis, pues por los actos relacionados con el 20 de noviembre del año pasado, pues esa Secretaría de Estado que han habilitado ad hoc, es una especie de nueva Fiscalía del Odio que han hecho para perseguirnos a los patriotas, como decía en general, y a los falangistas en particular, pues dijo que por medio del gobierno nos dijo que nos iba a sancionar porque habíamos incumplido la ley de memoria democrática. No te oigo, no te oigo, Jesús. No sé, pues espero que se me esté escuchando. No veo ningún comentario de que no se esté escuchando. ¿Tú me oyes, Alba? Sí, vale. Sí, alguna vez he entrecortado, pero sí oigo. Bueno, y decía que hubo, como veis ahí en ese cartel, un expediente de sanción que sigue su curso, que estuvo en un periodo de alegaciones. En esas alegaciones se ha presentado por parte de nuestro gabinete jurídico, pues, lo que se tenía que presentar, es decir, demostrar que aquí se ha invertido la carga de la prueba. Parece que somos nosotros los que tengamos que demostrar que somos inocentes, no ellos acusarnos de que son culpables, pero vamos, se ha demostrado que no se incumplió ninguna... Mira que su ley es sectaria y manipuladora e injusta, bueno, pues aún así no se había incumplido nada y que no hay motivos para sanción. Aún así ellos pues han dicho que se dejan unos meses para reconsiderarlo, para ver si nos pueden buscar algo con qué meternos mano y que ya nos comunicarán la sanción. Bueno, de momento ese tema está más o menos paralizado y ya veremos qué sanción nos aplican y cuándo nos la aplican. Sabéis que puede ser incluso hasta de 150.000 euros. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que hemos incumplido una ley que aunque estaba a ojos de todos que no se ha incumplido, bueno, pues esto es una sanción administrativa que te ponen y que eres tú el que luego tiene que demostrar, recurrirla y demostrar que no la has incumplido. Como es la primera sanción que se pone, somos conejillos de Indias, pues ya veremos los derroteros que sigue este turbio asunto. Turbio asunto por quienes lo manejan y turbio asunto por los que están llevándolo personalmente, que como decía antes, es una Secretaría de Estado que depende del ministro Bolaños, que se está encargando en concreto de este tema. Y el otro tema en el que sí que ha habido alguna novedad esta semana, que es el tema de la posible inminente ya exhumación de José Antonio, la novedad es que uno de los requisitos que se necesitaban para llevarla a cabo es que el Ayuntamiento de San Lorenzo de Escorial diera el visto bueno. No son estas exactamente la terminología jurídica, pero para entendernos todos. Y el ayuntamiento ha dado ese visto bueno y con ese visto bueno lo que se ha conseguido es eliminar una traba más de las pocas que había. Incluso en las últimas horas ya se ha leído por ahí en la prensa que aunque todavía no se le había comunicado al prior del Valle de los Caídos, al padre de Cantera,
como quien se lo tiene que solicitar es la familia de José Antonio, pues que el prior no se iba a negar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues os remito hace 3 programas al programa número 322, en el cual estuvo aquí estuvo Nacho Larrea, pero estuvo también Manuel Andrino, y entonces él nos contó más o menos pues lo que nos esperamos. Y muy resumido es que es posible que sea un lunes, por el mero hecho de que el lunes es cuando se cierra al público el Valle de los Caídos, es cuando cierra Patrimonio Nacional al público. Como esto es una obra que necesita una serie de horas, pues es posible que lo hagan un lunes. No sabemos si vamos a tener tiempo de maniobra como para poder hacer algún tipo de homenaje en el momento o será después. Tampoco sabemos con exactitud el lugar donde van a reposar por 5ª vez ya, o sea, este es el 5º traslado, van a reposar los restos de José Antonio. Y también os comentaremos ahí pues toda novedad. Y ahí sí que me gustaría que me contarais tanto Fausto, tú mismo, primero como Salva, ¿qué os parece esto? Yo sé que los que ya peinamos canas, estos temas pues no nos pillan de nuevo, pero aún así no dejan de ser injustos, ¿no, Fausto? Sí, vamos a ver. Injusto por supuesto. Tenía que tomaros unas notas sobre ese tema y voy a empezar por el último. Y mi pregunta es, ¿dónde estaba la familia hasta ahora? Exactamente. Me pregunto, ¿dónde estaban? Porque claro, si lo que les molesta y en lo que se escudan, como ya se ha publicado por ellos mismos, es que hay que fastidiarse, qué mal se portan con nosotros, teniendo en cuenta que nuestro tío, Miguel, fue el que dio lugar a la ley de reforma política y todo aquello. Pues mira usted, caballero, escúdeseme en otra cosa. Vale. Lo que aquí no se va a tolerar, o no creo que deba tolerarse, es que José Antonio quede recluido ahora, ¿verdad? Ahora, al ámbito exclusivo e interno de la familia. Porque José Antonio es una figura histórica. José Antonio es una figura que ha iluminado muchas ideas, que ha dado lugar a muchos principios, que ha dado lugar a que mucha gente, yo entre ellos, nos hayamos formado como personas dentro de sus ideas, dentro de sus planteamientos. ¿De acuerdo? Entonces, como va a seguir siendo patrimonio de los que nos llamamos como nos llamamos y militamos como militamos donde podemos militar, ¿verdad? Pues resulta que nos da igual dónde está enterrado, ¿de acuerdo? Entonces, a mí por lo menos, lo que sí me planteo es que si a José Antonio se le va a llevar se le va a llevar a algún cementerio normal, como él quería, a un cementerio católico, un cementerio bajo la cruz, cosa que me parece estupenda, era su voluntad. Desde luego, allí tendremos que estar muy a menudo y continuamente, para darles a estos señoritos tan progresistas en el hocico. Es decir, para nosotros, para mí al menos, no es lo importante de José Antonio dónde está enterrado. Aparte de la ignominia que representa el traerlo y llevarlo como si fuera un trapo, pero por uno, luego por otro, luego por su primo, luego por su tío. No, a mí eso me da igual. José Antonio vive. José Antonio me da igual dónde está enterrado. Así que mira, si le llevan a la Sacramental de San Isidro, allí habrá que estar. Y allí habrá que estar continuamente, llevando 5 rosas, poniéndolas allí. Habrá que organizarse para eso. Ojo, y estaremos homenajeando a una víctima de la guerra civil, que es como está conceptuado. ¿De acuerdo? Entonces, mire usted, si alguien se ofende por tal cosa, yo también digo que me ofende mucho la estatua de Largo Caballero, delante de la cual paso muchos días ahí en Nuevo Ministerio, y que desde luego no me privo el pasar por delante de hacerle un corte de mangas. Eso por supuesto. Así que, señores, vamos a ser serios, vamos a decir, oye, somos lo que somos y para nosotros no debe tener, entiendo, mayor importancia que está enterrado en Cuelgamuros o donde sea. Os recuerdo que cuando Franco, que en fin, que es un tema diferente, que en fin, mueve otras conciencias, mueve otras voluntades, ¿verdad? Bueno, pues que cuando Franco se negaron a que lo enterraran en la cripta de la Almudena, donde la familia tiene ahí unos nichos o lo que tenga, unas sepulturas. No, porque claro, es que está en el centro de Madrid. Y claro, tú imagínate, esto es un problema de orden público. A ver si nos dicen ahora lo mismo. A ver si le dicen ahora a la familia simplemente que volatilice sus restos en el mar Mediterráneo y listo, y aquí no hay problema. Pues iríamos al mar Mediterráneo, donde fuera, a cantar el carasol. Entiendo. Así que no nos vengan con el tema de José Antonio, que no nos vengan con tonterías. Ojo, otra cosa será la desacralización del valle y todo esto, que esto va para más lejos, ¿verdad? Y en cuanto al padre Cantera, entiendo que si la familia le pide sacar de allí al difunto, pues no tiene grandes argumentos que poner, entiendo.
No ese es el problema. Nosotros seguiremos con José Antonio donde esté. No es lo importante dónde o cómo esté enterrado, sino la obra que nos dejó y nuestras convicciones. Completamente de acuerdo. Salva, tu opinión. Salva. Su testimonio político y reivindicar la España que soñaba. ¿Me oyes? Sí. ¿Jesús? Sí, se te escucha, sí. Habla. ¿Me oyes o no? Sí. Sí. Se me corta un poco. Sí, no, es que el mayor proceso es intentar llevar a cabo lo que fue el mensaje político de José Antonio y sus principios, llevarlos a la política actual. Efectivamente, estamos aquí en un caso muy distinto entre el caso de Franco y el caso de José Antonio, porque el caso de Franco que era jefe del Estado y se le enterró pues con un ceremonial que se debe dar a los que han sido jefes de Estado, y en segundo lugar la familia se oponía a que se traslado de los restos. En el caso de José Antonio, simplemente es un político muy relevante, sobre todo para nosotros que somos nacionalistas o falangistas, de forma referente, pero no lo es así a nivel estatal, porque no llegó a tener un puesto pues eso, de la jefatura del Estado. Y por parte de la familia, en este caso, la familia sí parece que está de acuerdo en sacar los restos, no sabemos a dónde, de las maneras sacramental, se lo van a llamar por fincas que tienen ellos por ahí, y sobre todo, como ya comenté en algún capítulo anterior que tratamos este tema de referencia, no tan próximo como va a ser ahora, yo creo que la familia es más Oriol Urquijo que Primo de Rivera. Entonces, para ellos no deja de ser más un algo político histórico como que significa para nosotros. Efectivamente, y volviendo al principio, yo creo que te estoy oyendo de lo que fue su política, sus principios, mensaje. Salvador, te estoy oyendo muy mal. Sí, se te oye entrecortado. Se ha entendido la mayoría de tu intervención, sí, pero... Se me ha entrecortado. Sí, cuando llevas un ratito Sí. hablando. Yo estoy completamente de acuerdo con el análisis que habéis hecho ambos. Yo sobre la familia ya he opinado aquí varias veces, tampoco quiero decir hoy algo nuevo, pero sí que es cierto que vamos a dejarlo en que su postura no ha sido la postura digna de unos Primo de Rivera. Vamos a dejarlo en que se ve que están mucho más preocupados de que esto no influya en sus negocios y en sus parabienes con el sistema, y que parecen más preocupados de si les ponen y las quitan ducados y marquesados que lo que en realidad representa este hecho. Vamos a dejarlo en que si hubieran puesto tal y como están las cosas un poquito de leña en el asador y lo hubieran peleado con tribunales por delante, estoy seguro que como esta ley de memoria democrática es aún más manipuladora, más sectaria y más injusta que la anterior, muy posiblemente se podría haber paralizado el tema, por lo menos el tiempo suficiente hasta que llegaran las elecciones, hasta que no fuera rentable electoralmente o hasta que cambiara de gobierno o hasta lo que fuera. Si lo hubieran querido pelear, lo habrían hecho, no han querido pelearlo, y decirles, como lo hemos dicho muchas veces, que José Antonio Primo de Rivera no es patrimonio vuestro, familia Primo de Rivera. No es patrimonio exclusivo vuestro. José Antonio es patrimonio de España, y si vosotros no queréis dar esta batalla y a otros no nos dejáis darla, pues evidentemente, como bien habéis comentado ambos, Fausto y Salvador, pues a nosotros nos va a corresponder el seguir dándole homenaje y seguir, por supuesto, dándole el mejor homenaje que pueda tener José Antonio, que es ser fieles a su doctrina, independientemente de lo que haga la familia. La historia ya analizará y juzgará a cada uno, tanto a los que se han llevado por delante esta ley y sus consecuencias, como los que no han luchado convenientemente ante esas consecuencias. Pero bueno, no estamos aquí nosotros tres para que los libros de historia hablen de nosotros, pero sí por lo menos para que mostremos nuestra opinión sobre lo que sí podrían hacer otros y no hacen. Si en estas semanas hay novedades, que es posible que se produzcan, no casi con toda seguridad que va a ser en las próximas semanas, está atento a nuestras redes sociales y a nuestras informaciones, que todo lo que se sepa ya de manera tasativa y con fecha exacta y con lugar exacto, pues lo comunicaremos. Mientras, pues nosotros a lo nuestro, que es a seguir luchando por España, y que esto no deja de ser algo triste, algo que llevamos viendo hace tiempo, pero si me lo permitís, casi es algo esperado y por lo tanto no tiene que
que movernos ni un ápice de nuestros pensamientos. Y lo que sí vamos a hablar ahora es de esos dos temas de actualidad que os comentaba antes, que en realidad están relacionados con la situación actual de nuestra patria, que creo que es lo que nos importa a todos. No es que lo anterior no nos importe, sino que lo que más no nos tiene que desviar de lo que queremos, que es conseguir una nación pues, con patria, con pan y con justicia, como decía José Antonio. Y a los españoles han robado hace mucho tiempo la patria y la justicia, ahora les están robando el pan. Y al parecer, pues aquí nadie se quiere hacer responsable de todo esto. Y ha surgido este tema de la moción de censura, que como ya se ha comentado aquí en programas anteriores, ha tenido una serie de protagonistas. Uno es el gobierno que se intentaba derrocar, que por supuesto sigue en pie y parece que no ha pasado absolutamente nada. Otro, quienes promovían la moción de censura, que mi análisis es que lo han hecho para que se les hiciera casito, estaban sacados un poquito de la ecuación de las posibles elecciones, de las próximas elecciones municipales y autonómicas y de las próximas generales, que posiblemente sean en diciembre, y aquí han obtenido pues una serie de focos para que les diera visibilidad. Bien es cierto que había razones más que de sobra para una moción de censura, pero cuando una moción de censura se presenta así, sin otro tipo de movilizaciones en la calle, sin otro tipo de recursos ante... Recurso no me refiero al tema legislativo, o sea, al tema judicial, sino tener otras habilidades para presentar en organismos internacionales y demás para demostrar lo caótica que es la situación de España. Cuando lo haces exclusivamente para que tu partido salga beneficiado de ello, pues pasa lo que pasa, es decir, nada. Otro tema es el candidato y otro tema es la postura de algunos protagonistas como el Partido Popular, que se ha puesto de perfil una vez más, por aquello de qué dirán si apoyo a unos y qué dirán si no les apoyo. Y ahí ya os dejo a vosotros dos que hagáis, Fausto, tú mismo primero, una valoración, primero de si se han cubierto las expectativas de los protagonistas y qué opinión te da a ti. Vamos a dejar a Tamames para el final, qué opinión te da a ti tanto la moción de censura en sí como todo lo que ha ocurrido, cuando quieras. Pues muy bien, yo creo que la moción de censura ha salido como quería Vox que saliera, porque ya sabemos, y ellos mismos sabían, que no podían esperar tumbar al gobierno, que es para lo que se da una moción de censura. El PP pues ha actuado pues como cabía esperar de él, como cabe esperar del PP siempre. O sea, el PP es tan contrario a los intereses de España como el PSOE y se comporta en las elecciones, se comporta políticamente de esa manera. Vamos a ver, hace poco hemos oído al señor Feijóo, a ese señor de aspecto fúnebre, porque tiene aspecto fúnebre ese hombre, parece que te va a vender un ataúd, y yo creo que es lo que va a acabar haciendo, vendernos el ataúd de España. Entonces, este caballerete nos dice que en caso de que las elecciones gordas, en las que tendrían que ser en diciembre, ¿verdad?, que en caso de que ganara las elecciones el PSOE en cuanto a número de votos, y que él pudiera gobernar junto con Vox, dejaría gobernar en minoría al PSOE. Bueno, esto ya nos da idea de cuál es el planteamiento de Feijóo ante esto. Me abstengo ante una moción de censura, no vayan a ser que me llamen fascista y punto. Vamos a ver, algunos periodistas han dicho que esto fue un esperpento. Algunos parlamentarios también. Yo creo que no fue un esperpento mayor que el esperpento que nos representan a diario estos señores en las sesiones de todos los días. Es decir, si nos fuéramos a José Antonio, como del que hemos estado hablando antes, veíamos qué descripción de las sesiones de Cortes daba él tan nítidamente, él que además era diputado. Bien, yo creo que Vox ha ganado visibilidad. Ha tenido tiempo para estar mediante un candidato que, bueno, pues que se lo han traído para allá y ha soltado una serie de cosas que han escocido mucho. Yo le hubiera agradecido mucho al señor Tamames que eso de que la culpa de la guerra civil la tuvo Largo Caballero y que la guerra civil empezó en 1934, joder, qué bien hubiera venido que esa lumbrera, que ese señor tan importante hubiera dicho eso allá por el año 77, 78, 80, 80 y algo, ¿verdad? Me hubiera encantado que lo dijera. No lo dice ahora, cuando ya está lejos del mundanal ruido y él que ahí se las de todas. Cualquier persona, vamos a imaginar un momentito que un marciano hubiera bajado de Marte, un tío que no tiene ni idea, dice, mire usted, esto está aquí, hay unos señores discutiendo. ¿Qué hubiera visto ese marciano? Pues ese marciano hubiera visto que unos señores razonables estaban enfrentándose a una serie de gañanes y a una serie de sansilolés, que decía no sé quién. El Pedro Sánchez diciendo barbaridades que no venían a cuento. ¿Este señor de qué me está hablando? Sí, todo eso está muy bien.
Vamos a ver, todo eso está muy bien, pero, ay, perdonadme, es decir, en este sentido ha ganado visibilidad Vox. Y a futuro quedará claro lo que vería el marciano. Mire usted, aquí había gente que argumentaba, aquí había gente que contestaba con lugares comunes y aquí había gente que simplemente daba patadas en la espinilla a todo el que se cruzara. A mí eso me lo ha parecido. Por otra parte, todos sabemos que Vox es un partido de derechas, es un partido orientista, es un partido que está a favor de quien está en todo este enfrentamiento de bloques entre Estados Unidos y Rusia, con lo cual a mí no me ofrece nada. Estoy enjuiciando simplemente lo que nos mostró. Yo aquí tendría cuidado con una cosa. Los que dicen que esto, vamos, es que esto ha sido, vamos, le ha reforzado al PSOE, qué barbaridad, es que no tiene. Todos los periódicos de la prensa, de la ciencia pública y privada y pública y privada, sé que no sé que alguno no es privado, ¿verdad? Han estado diciendo qué barbaridad tal. Cuidado con esto. Porque os recuerdo que también Donald Trump ganó las elecciones de los Estados Unidos en una situación en la que no le era favorable ninguno de esos periódicos tremendos que funcionan en los Estados Unidos, quitando uno, y ganó las elecciones. A ver si va a resultar que Vox ha salido de esto más reforzado de lo que algunos piensan, y que a mí por otra parte me daría más o menos lo mismo, porque francamente nada espero de ellos, pero a ver si va a resultar que en el frío análisis, al cabo del tiempo, estos señores encima van a salir bastante reforzados. Desde luego, si como dice el señor Feijóo, que ya lo ha anunciado, en las próximas elecciones, si sale ganador el PSOE y yo no le puedo ganar o pudiera ganarle aliándome con Vox, le dejaría gobernar el PSOE. Pues, señores votantes del PP, ya os lo han dicho todo. Vosotros sabréis a partir de aquí, porque para eso votar directamente al PSOE. Salvador, tu valoración. A ver si se te escucha mejor ahora. Pues para hacer la opción de censura, yo creo que tenemos que analizarlo a través de 3 puntos distintos. Uno, el voto de censura como un instrumento político. En segundo lugar, cuál ha sido la formulación del candidato a la presidencia, porque hay que recordar el sistema extraterrestre del voto de censura es positivo, en el sentido de que hay que establecer un candidato alternativo. Ahí otra vez se ha cortado. En primer lugar, yo creo que Salva, perdona, no se te escucha. Se para mucho la imagen. Y la imagen va como y cada vez que se para la imagen, se para la voz. Sí, claro. Te voy a... intenta entrar otra vez. Sí. Habla ahora, a ver. A ver, coméntanos algo, a ver si se te escucha un poco mejor. Dime. Sí, pues está tratando. Sí, y que en tercer lugar, pues hay que ver el resultado que ha sido su formación. Un instrumento que se ha casi de forma obligatoria su gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido un nefasto gobierno en relación a toda la pandemia, a la situación de crisis económica, a la situación que estamos viviendo, a la descomposición que se está llevando a cabo del Estado de Derecho, tanto con los poderes, el tercer poder, que es el Poder Judicial, sus intervenciones y más que nada también la coacción de sus representantes. Y en cuanto a todas las administraciones en las que está implicado el gobierno, ha sido el propio del Código Penal para desclasificar políticas coyunturales, como ha pasado pues con la minoría catalana que apoya al gobierno. En ese momento es necesario, y por eso tiene que hacer, que ha sido positivo ponerlo, y es ver de forma saludable cómo funciona la política y sobre todo los partidos políticos ante unas próximas elecciones para el mes de diciembre que votar. Por lo que se refiere al candidato, el candidato ha sido de sorpresa. Evidentemente, Vox no podía coger un candidato que fuese su propio presidente o alguien dentro de su ámbito, porque estaba reclamando era una respuesta
Costa nació del presidente Pedro Sánchez. En ese sentido tendría que acercarse a algún líder de izquierdas. Un líder de izquierdas hubiera sido más mejor, quizá Joaquín Leguina, pero muy próximo a la Comunidad de Madrid, está muy ocupado con la presidenta de la Comunidad, Ayuso, y entonces claro, sería hacerlo feo porque están en contra del Partido Popular. Otras personas, todos solamente, pero que no se ha hecho. Realmente la elección que se ha hecho de Hernán Mames, creo que es una que proviene del Partido Comunista, proviene de la época de la transición como uno de los elementos más importantes y quizá más violentos dentro. Salva, se te entrecorta demasiado. Tiene que ver. No me estoy entendiendo. Es que no se te está escuchando la mitad. O sea, podemos intuir lo que estás diciendo porque todos los oyentes y televidentes de este programa somos suficientemente inteligentes que con 2 palabras de 7, pero me da mucha rabia que te estés esforzando y no se pueda. Te voy a sacar un momentito, intenta entrar otra vez, a ver si la conexión es mejor. Intenta entrar tú, por favor. Es una pena. Sí. A ver si... Vamos a charlar tú y yo mientras. Nos está diciendo Salva, vamos, yo he entendido prácticamente todo su mensaje y ha hecho un análisis perfecto. Lo que sí que es cierto es que me daba mucha rabia que no se pueda escuchar. Entonces, sigue tú un poquito con el personaje, que todavía no lo hayas tratado, con Ramón Tamames. Sí, bueno, pues vale, pues digamos que Tamames ahora mismo sería un fetiche. Pero un fetiche de una época que nos ha traído hasta aquí, ¿de acuerdo? Porque la Constitución famosa que sufrimos, ¿verdad?, es la que trae en su interior los gérmenes de su propia destrucción. Y esto hace 40 años ya algunos lo decían, yo era muy jovencito, ya lo decía, ¿verdad? Joder, tampoco tan jovencito. Pero bueno, ya lo decíamos mucho. Mire usted, esto es un coladero, por aquí nos va a entrar la peste. Esto es un error por todo. Y sin embargo, pues todavía hay mucha gente que se empeña en decir que qué bien, que qué pacífico fue todo. Nos ha fastidiado, fue pacífico todo porque algunos dijeron, venga, pasad, y ya está, y se acabó. ¿De acuerdo? Pero esto, ¿de qué sirvió? Establecer autonomías que van a aproximar la administración al ciudadano. Y bueno, vale, macho, pues mire usted, yo no necesito ya que ninguna administración se me aproxime. Si quiero, mañana presento mi declaración de Hacienda por el ordenador desde Tombuctú. O sea que vamos a ver, no me vengáis con esas cosas. Esto es generar una casta política que se va a forrar. Y es de lo que vamos. Y el señor Tamames estuvo presente en aquellos principios. ¿De acuerdo? Ya lo he dicho antes, me hubiera gustado mucho que esto de que Largo Caballero fue el responsable de la guerra civil. Esto de que Largo Caballero fuera el responsable de la guerra civil y que la guerra civil empezó en 1934, pues hombre, a lo mejor había hecho mejor servicio a España de haberlo dicho en otro momento. ¿De acuerdo? Porque aquí me parece a mí que en el mejor de los casos hubo cierta, por parte del señor Tamames y de otros como él, hubo cierta, ¿cómo os diría?, cierta ingenuidad juvenil, vamos a decir, pensando que todos esos buitres de separatistas de separatistas vascos, catalanes, incluso algún gallego como este que ahora es fúnebre, ¿verdad?, y se nos presenta como un pepero, ¿verdad?, pues bueno, pues que eso es lo que querían era, por encima, mantener a España. No, a esos señores les da igual España. Y hemos cometido el esperpento que se ve a diario en las Cortes y del que este señor fue culpable en su principio, como todos los de su generación, a la que también hay que tirarle a la cara los trapos sucios que ha generado, ¿verdad?, que todos esos señores fueron los que dieron lugar a todo esto. Así que pensabais que un separatista catalán, que un separatista vasco, que un gallego que va por ahí tocando la gaita, en plan, yo soy yo y solo yo, ¿os creíais que con eso se puede construir España? ¿Qué España era esa? No, eso no. Vamos a ver, señores, aducir la transición, la Constitución, que son los vehículos que nos han traído hasta aquí, para salir del atolladero en que nos han metido, me parece como poco pueril. Esta Constitución está tocada de ala. Yo lo siento, me gustaría que todo el mundo fuera bueno. Además, la Constitución se modifica como se quiere. ¿Cómo se modificó el artículo 135 de la Constitución por parte de Zapatero? ¿Os acordáis? Cuando aquello de que teníamos una deuda externa que era nimia. Bueno, pues le llamó el presidente de los Estados Unidos, le llamó Merkel, le llamó todo el mundo, le llamó hasta el chino.
Y de ahí empezó a decir, se metió un artículo en la Constitución modificando el 135, perfectamente de acuerdo Rajoy, bastó una llamada telefónica, bastó una pequeña maniobra en las propias Cortes que yo creo que ni se enteraron, para decir que ahora mismo el principal objetivo de la política económica española es devolver la deuda. Hombre, ¿esto qué es? Entonces somos exactamente servidores de los que nos prestan dinero, por tanto no pedir dinero. Esto es muy viejo. Entonces, señores, si la Constitución se puede modificar por esa vía, como se modificó aquello, otras cosas también se podrán modificar, ¿no? Lo que pasa es que al final a esa Constitución, como decía Alfonso Guerra de España, a esa Constitución no la iban a conocer ni sus padres, entre ellos el señor Tamames y aledaños. Pues completamente de acuerdo. Mientras entra Salva o no puede entrar, le mando un mensaje que intente conectarse otra vez, a ver si consigue por lo menos una mejor audición, aunque no se le vea del todo bien. Lo importante aquí es lo que decís. Está por ahí, ahora a ver si... Ahora estamos contigo, Salva. A ver qué tal nos escuchas tú y a ver qué tal se te escucha a ti. Yo te digo perfecto. Vale, pues mira, pues eso que hemos ganado todos. Os parabais vosotros, pero quizá no tanto como yo. Pues mira, yo creo que ha venido bien esa desconexión. Ojalá se desconectaran muchos que nos están haciendo la vida imposible. Que lo que yo sí quería añadir a lo que ha comentado Fausto, tú quizás no lo hayas podido escuchar, Salva. Sí. Lo que sí que quería añadir sobre la persona y sobre la transición es algo que ya me gustaría que contara ahora Salvador algo, pero que ya llevo diciendo mucho tiempo. Para mí Ramón Tamames evidentemente fue una jugada para llamar la atención y en eso pues les ha salido bien. Lo que ocurre es que también el votante de Vox, entre otras cosas, es un votante en su inmensa mayoría fiel al Partido Popular hasta hace unos años y ahora que lo que no le ha gustado es precisamente lo que ha ido haciendo el Partido Popular. Si en vez de presentar a un candidato tuyo que piensa como tú para quitar de en medio a un Pedro Sánchez, aunque sabes que no se iba a conseguir, para que se cantaran la verdad del barquero y te encuentras a un personaje allí que para el votante de derechas, un comunista o un excomunista, pues le puede sentar mal, que te diga que lo del cambio climático es todo cierto y todo muy peligroso, que las autonomías son un modelo perfecto, que España es una nación de naciones, que... yo creo que incluso, aunque eso a mí sí me gustó, que hiciera un ataque a la versión oficial de la guerra de Rusia y Ucrania, ataque en el sentido de que la OTAN es la OTAN y siempre ha sido la OTAN y tal, pues yo no sé si eso al votante de Vox le habrá gustado o no. Como no lo soy, pues eso ya lo veremos, pero también quedan bastantes meses para las elecciones. No creo que ningún votante de Vox o pocos vayan a dejar de votar a Vox por lo que haya ocurrido en esta moción de censura, pero sí a lo mejor en otro aspecto le podía salir mejor. Pero lo de por ningún escalón de mi moral admito es que se ponga, como bien ha dicho Fausto, a más Constitución para acabar con los problemas que ha generado esta Constitución. Esto es un problema que tiene Vox desde su nacimiento y que, por desgracia, pues es a veces hipócrita, porque por un lado critica el sistema autonómico y por otro lado alaba la Constitución. Por un lado, critica buena parte de las instituciones, chiringuitos y demás, y sin embargo luego cuando llega a las instituciones ellos pues olvidan de estas críticas y critica esas subvenciones a los partidos políticos, pero por supuesto no devuelven un duro de las subvenciones que reciben ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sus votantes están contentos con esto, pues no creo que les afecte una nueva hipocresía más o una nueva incongruencia más. Pero repito, el que nos sigamos ceñiendo en primero que la transición fue un elemento maravilloso de convivencia, cuando no lo fue en absoluto, que se lo digan a los cientos de asesinados al año por la banda terrorista ETA, mientras el sistema les enterraba sacándole por las iglesias los féretros por las noches o prohibiendo sus funerales, en las que se genera paro donde no había paro, caos donde no había caos, odio entre españoles donde no lo había, odio entre las zonas de España donde no lo había, donde un poder omnímodo para los partidos políticos, donde se genera todo esto es en la transición, y Tamames es un personaje siniestro de la transición.
Yo el otro día lo comentaba Norberto Pico en este mismo programa, el hecho de que un comunista venga a nuestras filas a mí no me parece mal. Los que somos falangistas sabemos que sobre todo en la falange fundacional se nutrió de muchos comunistas y que luego fueron unos grandes camaradas. Pero es que este tampoco ha venido a nuestras filas, amigos. Es que este se ha quedado del lado liberal de la historia. O sea, lo que ha hecho ha sido pasarse de unos vencedores a otros vencedores. Y además con el pedigrí de que como viene de la izquierda se le consiente todo y que como se ha hecho liberal se le consiente todo. Este es mi análisis del candidato y de lo que yo me esperaba de él y de lo que ha hecho. Dentro de unos meses o años pues ya no se volverá a hablar de esto, salvo cuando este buen hombre se muera, que evidentemente se le recordará por este tema. No se le recordará por lo que, como yo he comentado estos días, que en ese golpe de Estado del 23F que todos estos demócratas critican, él iba como ministro de Economía en ese gobierno que al final no salió adelante y que fue el teniente coronel Tejero al que acusan de golpista, el que para el golpe cuando se entera, por ejemplo, que uno de los ministros era el Ramón Tamames del Partido Comunista. Pero bueno, eso no pasará a la historia, salvo los que lo digamos nosotros, los conspiranoicos de siempre, aunque esto está más que demostrado. Así que, Salva, ya me callo y háblanos un poquito del personaje que hasta ahora no has podido hacer. No, yo simplemente comentar el tema de que lo bueno que intentaba buscar vos con esto era que no fuese un político que estuviese vinculado con la propia formación política y con su ideología, sino que fuese lo más alejado de su aspecto político, pero que fuese como una reclamación en defensa del sistema constitucional que padecemos actualmente, es decir, ante el destrozo que está haciendo las instituciones Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que durante las entrevistas que ha tenido previas a estas jornadas, Ramón Tamames ha caído la trampa saucea que le han creado todos los medios de comunicación de hacerle ver las diferencias que tiene tan grandes con los planteamientos ideológicos de Vox, que se llevaba a una posible idea de que podía ser un fracaso la moción de censura. Después, una vez hecha, lo que sí que ha hecho ha sido poner una exposición, pero quizás ha sido para mí, desde mi punto de vista, muy suave. Es decir, tenía que haber sido mucho más duro, sobre todo cuando asume una situación como esa, encabezar un voto de censura al gobierno de todas las barbaridades que está llevando a cabo y sobre todo a la situación de quiebra institucional que está creando en el gobierno, el propio gobierno de Pedro Sánchez, y que no sabemos de aquí a unos meses, cuando hayan nuevas elecciones, si ganase las elecciones su mayoría, en qué situación nos vamos a quedar. Es decir, porque ya está casi destrozado. Ya tenemos, es decir, este último fin de semana ya han terminado de ir todos los presos etarras a cárceles, a cárceles vascas, y que sabemos que en cosa de meses empezarán a aplicarles una serie de beneficios en instituciones penitenciarias que les hará ir saliendo poco a poco a la cárcel. En este sentido, ya te digo, yo creo que la figura podía serla. Al final yo creo que ha hecho una actuación más o menos pasable, pero desde luego tampoco es un gran triunfo y no ha sido un gran voto de censura directo al presidente del gobierno. Y finalmente, en cuanto a los resultados, yo en cuanto a los resultados ha sido muy dispar. En primer lugar, pues para Vox le viene bien porque hace una pequeña visibilidad ante la gran sorpresa que se ha llevado a cabo como consecuencia de que no llegó a conseguir ese aumento de apoyo electoral en las últimas andaluzas, y eso ha enfriado mucho a ese votante de derechas que veían la posibilidad de que se incorporara a sus filas y no al Partido Popular, y sin embargo allí se repitió lo que pasó en Madrid y tuvo una mayoría también casi absoluta, lo cual les deja en una situación marginada dentro de la derecha. Pero bueno, ha intentado protagonizarlo a través de este acto. Después, en segundo lugar, recordemos que también se ha intentado hacer que fuese un trampolín político de la vicepresidenta del gobierno. Pero la vicepresidenta del gobierno, a pesar de su exposición de una hora, yo creo que ha sido banal y se demuestra que no es nada más que un bluff y una muletilla de lo que es el presidente y de su gobierno. Después nos encontramos las contradicciones del sistema político, como es el caso de Arrimadas. Es decir, que ella sí que verdaderamente ha hecho un voto de censura contra el gobierno y luego dice que se abstiene, lo cual es completamente surrealista. Y máxime cuando el candidato es una persona que no es dirigente de Vox, y en tercer lugar porque esta persona lo que está proponiendo es un adelanto del proceso electoral, no esperar a 7 o 8 meses más que lleve a más descomposición del sistema constitucional actual y de nuestro Estado, y sin embargo vota con una abstención. Y finalmente pues hablar del Don Tancredo, que es el Partido Popular, en el cual nos encontramos que estos no quieren ganar las elecciones, sino que quieren heredarlas, es decir, por una descomposición total del Partido Socialista, de su electorado con el partido y con la situación que ha dejado España, que al final pueda llegar a las elecciones sin ganar. Es decir, es el opositor que no quiere estudiar y presentarse al examen para que le den la plaza.
Yo creo que aquí ha sido muy vergonzosa la actuación del Partido Popular y, sin embargo, hay quienes creen que es lo que se debía hacer. Yo creo que ha sido un ridículo. Se demuestra que la derecha, pues eso, es como el agua, que es insabora, incolora e insípida. Es decir, es completamente absurdo. Pues vamos a pasar al siguiente tema, en el cual los protagonistas o algunos de los protagonistas de esta moción de censura son precisamente los que están ahora inmensos en casos de corrupción. Me pasan una noticia de que ha sido detenida, es un tema que evidentemente no nos va a dar tiempo a abordarlo aquí ahora, pero que acaban de detener a Ponsati en Cataluña cuando estaba dando una rueda de prensa. No tengo ahora mismo los datos y tampoco quiero distraerme del programa buscándolo mientras estoy hablando con vosotros, pero lo digo porque como esto es un programa que muchos lo están viendo en directo, pues para que vean que... No te preocupes, saldrá poco a la calle. Sí, no, es que además nos tememos porque precisamente... Es un acto preelectoral por parte de los catalanes. Precisamente cuando hemos hablado de... ¿Cuándo lo han detenido? Pues ahora mismo, mientras estábamos aquí hablando, a lo mejor está dando una rueda de prensa, al parecer, no sé si es relacionado con su estancia por aquellos lugares, no sé, ya digo, tampoco, como no sé exactamente más datos, ahora mismo... Digo lo de Salvador, ya estará en la calle. Sí, no, aquí es evidente que los patriotas de Blanquerna son los únicos que se chupan cárcel cuando precisamente lo que tendrían que ser es homenajeados por ser de los pocos que dan mensajes por la unidad de España y que han pagado con esa justicia que no existe para otras cosas, han pagado con la más severa de las penas, que es la pena de cárcel, actitudes que tendrían que haberlas hecho en su día el sistema y que jamás ha hecho. Por eso han pagado con la cárcel, por dejar en evidencias, entre otras cosas, las incongruencias y la hipocresía del sistema. Pero decía que vamos a hablar ahora en estos 20 minutitos, 15, 20 minutitos que nos quedan de programa, de la corrupción. La corrupción protagonizada por algunos contra los que iba dirigido la moción de censura y la corrupción que han protagonizado, por ejemplo, los que se han abstenido en esta moción de censura, porque todos sabemos que el Partido Popular es un partido también con corrupción hasta las cachas. De Vox no podemos decir lo mismo de momento, pues porque no han tocado poder y esperemos que nunca lo toquen. Yo no quiero que nadie sea corrupto para decir, ves cómo tenía razón. Yo prefiero que no hubiera ningún corrupto y no tener que hablar de corrupción, pero desgraciadamente los hechos, y más a gente como Salva, Fausto y yo, que ya tenemos unos cuantos añitos sobre este mundo, sabemos que al final a toda esta gente le van a salir más de un caso de corrupción en cuanto que lleguen al poder, porque es intrínseco al sistema. Y es lo que quería preguntaros. Ha salido Tito Berni, hoy ha salido la noticia de posiblemente el tema de los seres en Castilla-La Mancha, que sea incluso más grave que lo de Andalucía. Lo del Tito Berni ha degenerado o ha evolucionado el tema cuarteles. En el tema cuarteles han salido luego las licencias que se estaba tomando el que era marido de la directora general de la Guardia Civil, que ha cesado, han nombrado a la que es esa señora que intentaba prohibir nuestros actos, la delegada del gobierno en Madrid, la que nos echa a la policía encima, la que intenta ver si cantamos el cara al sol con la mano derecha o con la izquierda para ver quién nos puede sancionar. Todo ese cúmulo de personajes siniestros de la esfera política española están metidos todos en el mismo saco. Y mi pregunta va a los dos, Fausto, tú mismo empieza. Estos casos son casos aislados, son casos anecdóticos, la corrupción afortunadamente va desapareciendo, como nos siguen diciendo, o este es un régimen intrínsecamente corrupto y que aparezcan más o menos depende de la oportunidad del momento. La corrupción es intrínseca a este sistema por lo que hemos comentado antes, porque aquí se ha generado una clase política de la que no se puede esperar nada, porque carece de preparación y de principios y lo demuestra continuamente, ¿verdad? Y entonces ha venido en un porcentaje enorme, elevadísimo de sí misma, ha venido a la política a forrarse y a creerse sobre todo inmunes e impunes. Y entonces, claro, aquí viene ya el problema, es que esto puede estar pasándose de rosca. Esto ya puede estar pasándose de rosca. Y aquí la única forma de que aquí hubiera una mínima, ¿cómo te diría? Una mínima rectificación de esto, que sería como mínimo echar al PSOE del poder, no os preocupéis que vendrían otros. Vendría el otro. Porque claro, aquí el PSOE está siendo la herramienta de Pedro Sánchez, para
cumplir un mandato que le tienen otorgado no precisamente los españoles, que le tienen otorgado instancias internacionales bastante potentes. ¿Os habéis fijado que cuando hace una aparición en público el presidente de los Estados Unidos, Pepe Biden, lleva en la solapa una banderita de los Estados Unidos? Cosa muy lógica. Cuando el presidente del gobierno hace el nuestro, hace acto de presencia, por ejemplo, esto de la moción de censura, hace acto de presencia en las Cortes, no lleva en la solapa una banderita de España, ni siquiera lleva una bandera del PSOE, ni siquiera, o un emblema del PSOE, lleva la rosca infecta esa de la Agencia 2030. De sus jefes. Que es a quién sirve y quién le paga y quién le tiene prometido lo que tenga que tener prometido si antes del 31 de diciembre, si antes de las elecciones de noviembre, ¿verdad?, ha conseguido desmoronar España y hacer el experimento que esta gente necesita hacer con una nación medianamente potente, que no sea, pues, que no sea Tayikistán, ¿verdad?, con una nación medianamente potente y occidental, para ver cómo le queda esto del pensamiento único, del nuevo orden mundial, de la Agencia 2030, etcétera. Esto es el PSOE. Esto es el PSOE, una herramienta en manos de un vendido a potencias sin rostro, sin patria y sin bandera, que lo único que buscan es establecer en el mundo un sistema plutocrático brutal que nos obligue a hacer de todo. Ese es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no sabe ni lo que es España. Pedro Sánchez no sabe, yo creo, ni lo que es el PSOE. Pedro Sánchez anduvo manipulando unas elecciones primarias del PSOE para salir él. ¿De acuerdo? Entonces, de este fulano no hay nada que esperar, más que todo lo malo, como es lógico. Bien, entonces, ojo a la solapa de don Pedro, porque eso nos da idea de a quién sirve, a quién representa y para quién trabaja. ¿De acuerdo? Entonces, la corrupción, esta que estamos viendo aquí a diario, la corrupción es, ya digo, necesaria y eficaz para sus fines. Cuanto más corrupta sea la nación, mayor nivel de descomposición tendrá y más fácil será manipularla, desgajarla y destrozarla. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar claro. En cuanto a los votantes, pues hombre, cuando se habla de corrupción, tanto a un votante como a otro, tanto a un lado como a otro, izquierda o derecha, suele ser muy normal decir, es que los otros también roban, lo cual demuestra el nivel moral de quien dice tal cosa. Entonces, está claro que si, como ya ha publicado algún periódico, alguna encuesta, que ya ha salido por ahí, diciendo que a pesar del Tito Berni, a pesar de la moción de censura, a pesar de los pesares, aquí el PSOE se mantiene, ¿eh? Aquí sigue, la gente le sigue votando, incluso hay un ligero repunte hacia adelante y tal. Vale, pues mire usted, eso lo único que me dice es que el caso de los votantes del PSOE el cuerpo votante del PSOE es un cuerpo de coprófagos. Ya sabéis lo que es un coprófago, un come mierda, que se alimenta de mierda porque le viene muy bien. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Los otros también roban. Y los otros, los del lado derecho, pues te dirían más o menos lo mismo, a lo mejor con otra idea. Porque, hombre, ya les hemos visto también a ellos, ¿eh? Ya hemos visto Valencia, ya hemos visto más sitios, ¿verdad? Entonces, señores, volvemos a lo de siempre. El PSOE, la corrupción, ¿vale? Pues va a costar Dios y ayuda quitarlo encima, porque más esto es un estigma. España ya está empezando a ser vista en el extranjero. Me acuerdo cuando Franco, ¿qué dirán de nosotros en el extranjero? Aquí un régimen fascista en el año 72. Sí, ya, pues me gusta. No nos publican lo que de nosotros dicen, pero no es bonito, os lo aseguro, no es bonito. Así que bueno, la corrupción propia del sistema, necesaria para el sistema y elemento imprescindible para quien se quiere cargar a España dentro del ambiente en que nos movemos. No te oigo. Jesús. Permitidme que amplíe la información. Es que estaba buceando mientras hablabas y te estaba escuchando a ti perfectamente. Y este análisis que has hecho de, por un lado, lo que es la corrupción, lo que representa en España y, desgraciadamente, cómo ha ido calando como un agua fina en los españoles. Yo siempre he dicho que el pueblo español se le ha ido preparando para que tolerara todo y toleró esos cientos de víctimas de terrorismo al año y no hizo nada, toleró el avance del separatismo y no hizo nada, toleró el aumento de la injusticia social en los años 70 y 80 y no hizo nada, toleró el problema de la vivienda, toleró el aborto, toleró todo el tipo de sustitución de la familia normal
por estas cosas que nos están poniendo ahora. Y claro, la corrupción no iba a ser una excepción. Ha tolerado la corrupción de manera que por muy barbaridades que, hombre, no se hace más gracia a lo mejor lo del caso del Tito Berni, porque hay putillas por medio, porque hay cocaína. Más gracia entre comillas, en el sentido de que se hacen chascarrillos cuando tendrían que estar a lo mejor las calles ardiendo. Y al final todo se queda en agua de borrajas. Decía que permitidme que ahora que no va a contar Salva su opinión, pero la noticia sobre... Os cojo, además, he ido al País precisamente para ver la versión del gobierno en este tema. Dice, la detenida la exconsejera catalana Clara Ponsati, horas después de regresar a Barcelona tras 5 años de huida. La actual eurodiputada de Junts está procesada solo por desobediencia, es a lo que iba, lo que os quería contar, solo por desobediencia, sin penas de cárcel, ya que la reciente reforma penal del gobierno derogó la sedición. Es decir, esta gente no da puntada sin hilo, querían titulares, querían fotos, al parecer la han detenido a la rueda de prensa, ya está paseándose por las Ramblas tomándose un café con su abogado y además pues sabe que no le puede pasar nada porque han tenido ese gobierno felón que le ha quitado, ya que no les fusiló en su momento, ni siquiera les metió en la cárcel, dejó que se escaparan, ahora les ha habilitado el Código Penal para que puedan pasearse perfectamente y que no se les pueda atribuir ninguna pena de cárcel. Y los que sí que tenían que estar en la cárcel también con ella serían los corruptos. Ya nos va a contar Salva lo que opina de la corrupción en España. Cuéntanos. Los corruptos y corruptas, que también habrá que empezar a hablar de ellas, ¿no? Ya que les gusta a estos señores. Perdón. Pues a ver, de forma muy sucinta, en primer lugar tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con Fausto y que hay que recordar dos cosas. Es decir, que el candidato al Ayuntamiento de Madrid por parte del PP es de los que lleva la solapa dicho símbolo y que el jefe del Estado, de una forma u otra, el último año hizo una publicidad televisiva en la cual era un promotor y defensor de la 2030. Por lo que se refiere al sistema, yo creo que es un sistema que está corrupto de raíz por dos elementos fundamentales. Uno, el tiempo institucional y cómo de una forma u otra se eligen los representantes políticos, que son por elecciones cada 4 años, en las cuales la clase política nacional fuera de la política. Entonces, de una forma u otra, se engancha. Y en segundo lugar, ¿cuál es la de los propios candidatos políticos? Que cada vez la gente que tiene una buena carrera profesional o que tiene una buena carrera empresarial o incluso funcionarial, no se mete en política porque sabe cuáles son los manejos que está en la situación. Entonces, es el pez que se come la cola porque al final, gente como son los diputados, ejemplo de ellos, el individuo que fuera de la política es incapaz de hacer nada y que todo se hace a través de la corrupción, del sistema de influencias, de los partidos políticos con los gobiernos, que son los que dan las ayudas, los apoyos económicos, los que dan las subvenciones, a través de todo tipo de violación de lo que es el Estado de Derecho, esas subvenciones al final acaban siempre en amigos, familiares y parientes, que son los que llevan a cabo pues, este estado de corrupción en el que estamos institucionalizados. Por eso yo lo que creo que es que de raíz el sistema es imposible, es caduco, pero sobre todo enganchando con la parte final de la Agenda 2030, de la que bien hablaba Fausto. Es decir, lo que quiere es estados fallidos en los cuales al final la solución para salir adelante no sean los partidos políticos, sino las ONGs que dirigen estos grandes poderes ocultos económicos financieros mundiales, y en segundo lugar acabar con los estados y dejar todo a través y todas las organizaciones que forman parte de la propia Organización Mundial de Naciones Unidas. En este sentido, yo creo que eso es un perfecto ejemplo, porque está llevando a la mínima expresión a lo que ha sido España, un país histórico que ha marcado la historia de Occidente durante años y que hoy en día pues, nos vemos reducidos a la actual miseria en la que nos encontramos. Pues desgraciadamente tenéis más razón que un santo y no lo digo por mi perfil de Twitter, sino porque es verdad. El problema de esto es que está calado hasta las entrañas este sistema de corrupción y ya ni siquiera casi se puede diferenciar lo que es la corrupción para beneficiarse privadamente los corruptos y corruptas o para beneficiar al partido o para beneficiar al sistema. Yo estoy seguro que no se puede acabar con la corrupción si no se tiene ninguna intención de hacerlo. Y este sistema que nace, se basa, crece y se multiplica con la corrupción, pues evidentemente no va a hacer nada para evitarlo. ¿Cómo van a apagar un fuego los que lo han encendido
precisamente para obtener un beneficio con ese fuego. Sí que es cierto que llegan unas elecciones e intentan aparentarnos unas cosas u otras. Ya nos hemos quedado sin tiempo, pero lo que sí me gustaría es que un minutillo para cada uno, por si queréis contar algo relacionado con si hay algún tipo de esperanza. O sea, hemos estado analizando cómo se nos persigue a los patriotas, cómo se quiere sacar de sus sepulturas a los héroes. Hemos hablado de cómo intentan entretenernos con mociones de censura mientras no solamente no se soluciona ningún problema de España, sino que aquí salen beneficiados unos y otros para sus conveniencias electorales y parece que al pueblo le da igual. Hemos hablado cómo se nos roba, bien porque se nos meta directamente la mano en el bolsillo o bien porque se mete la mano en el bolsillo de todos y parece que no pasa nada. Y hemos hablado en que, por desgraciadamente, el pueblo parece cada vez más cómodo en esta situación. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Francia. Me gustaría que en los próximos programas toquemos el tema de lo que está ocurriendo en Francia y que hablemos también con algún camarada francés para que nos cuente no la versión de Televisión Española, ni de Antena 3, ni de Telecinco, sino de lo que está ocurriendo allí. Y vemos algunos con envidia sana cómo los pueblos, independientemente de las personas que se estén manifestando cuando se quieren rebelar contra la injusticia, ven que hay maneras de hacerlo y como aquí no lo hacemos. Sería injusto si decimos no lo hacemos porque meto en el saco a los que sí lo hacemos de una manera o de otra, pero hablo del pueblo español. Un minutillo cada uno por si hay algún tipo de esperanza, Fausto, tú primero, con lo que pueda hacer el pueblo español con todo este análisis que hemos hecho hoy, que simplemente ha sido una radiografía rápida de lo que ocurre en España. Vamos a ver, esperanza, pues siempre habrá una minoría que no se calle, una minoría que dirá aquello que decía Satanás, dicen a Dios, no, non serviam. Pues aquí hay que entonar el non serviam para lo que nos quieren colocar en nombre del nuevo orden mundial, de que aquí todo muy bien, de que Agencia 2030 y que para qué queremos sentirnos españoles. Joder, si ser español te dan un carnet de identidad, le dan un carnet de identidad a un señor que viene del Perú porque dice que su abuelo se ha ido allí, pues nada, que le den. No, pero los que creemos que ser español es algo más serio que un acto administrativo, y los que somos españoles porque nos da la gana serlo, pero no por provecho, sino por conocimiento y asunción de nuestra historia y de nuestra realidad, ¿verdad? Claro que tenemos que hacer frente a eso. ¿Que no lo veremos? Pues es posible, pero lo que no podemos hacer es claudicar porque la victoria no esté clara. ¿De acuerdo? Aquí hay que seguir. Y algún día a lo mejor alguien me dice, estos tíos tenían razón. Estos tíos sabían sintetizar. Estos tíos eran capaces de ver, de mirar el mundo ampliamente y de ser capaz de dar una solución que no fuera partidaria, que no fuera tuerta de un ojo. Pues bueno, por ahí hay que seguir. Y esto es duro y esto es frustrante y hay que mandar a la mierda de vez en cuando a alguno cuando te contesta una chorrada tu razonamiento. Pero ¿qué le vamos a hacer? Esperanza, ojo. Y ojo, esto en las circunstancias actuales. No vaya a ser que España y el mundo en su conjunto, que no tenía de particular, tuvieran que pasar por una catarsis tan sumamente brutal que tuviéramos que empezar de cero. Y a lo mejor la cosa pintaba de otra manera. Pero desde luego, como decía Oswald Spengler, se avecinan tiempos infaustos, tiempos de infelicidad, tiempos de dureza, pero de ahí puede salir algo. Bueno, pues esperemos que aunque haya tiempos infaustos, no sean tiempos sin Fausto, porque a ti te queremos seguir escuchando durante un tiempo. Salva, tu minutito de análisis sobre si hay posibilidades, si hay esperanza. Pues a ver, yo creo que esperanza no hay, pero como no hay esperanza, lo que hay que tener es fuerza al siguiente, no perder los objetivos y, como dice un dicho, pues mirada lejos y paso corto. Y como decía después también un premio Nobel, resistir es vencer. Pues eso es lo que hay que hacer, resistir, porque estamos en una época, yo comento muchas veces, estos días que estoy yendo a tertulias en las cuales evidentemente la gente con la que debates no es afín, terminas estando de acuerdo en unas cosas unos con otros, más ellos conmigo que yo con ellos, y le digo que por un lado lamento, no sé si vuestra apreciación es así, lamento haber vivido esta historia, me hubiera gustado quizá mejor vivir en la época de los tercios o incluso en la de nuestros camaradas de los años 30, ¿no? O de los divisionarios, etcétera, pero en cierto modo pienso que a lo mejor si Dios, yo soy creyente, me ha puesto aquí o me ha permitido que siga aquí en esta época, es quizá porque mi obligación, como la vuestra, es mantener esa llama encendida. Esa llama encendida para que cuando luego lleguen tiempos mejores haya alguien que recoja la llama, que por lo menos no haya tenido que encenderla otra vez, ¿no? Y a lo mejor esa situación que no nos gusta para nada los que vivimos en esta época,
sea el preámbulo de que las cosas luego mejoren. Con lo cual, pues ¿por qué voy a maldecir mi suerte porque minero nací, ¿no? O sea, pues hay que estar contentos porque a lo mejor nuestra obligación en estos momentos es esta y hubiéramos sido unas gotitas en un océano entre esa España de los tercios, y aquí a lo mejor estamos realizando una función que otros a lo mejor no sabrían realizar. Con lo cual, yo me quedo en eso, soy optimista por naturaleza y me quedo con esa opción. Nos hemos quedado sin tiempo. Aparte de agradeceros a los dos, sí lo que quiero es recordar, como siempre hacemos, los próximos actos. Como veis aquí, en los próximos Viernes Culturales de la Falange tenemos una presentación de un libro, es el volumen 2 de Nosotros. Al final del programa voy a intentar poner el vídeo que anuncia y promociona también este libro. Y justo este viernes en la Hermandad de la Vieja Guardia se presenta. La presentación va a correr a cargo por Manuel Andrino, que es el prologuista, y aparte del jefe nacional de la Falange. Va a estar también Jorge Garrido, Santiago Casero y Salvador Ceprián, que le hemos tenido hoy aquí. Además, desde que se ha salido y ha entrado otra vez, le hemos escuchado perfectamente, que era lo que queríamos. Y Salva, sí que te vemos el viernes allí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y muchas gracias por también esa presentación. Seguro que vas a tener un papel en ella para animar a que la gente no solo compre el libro, sino que conozca la existencia de este volumen. Nosotros, para el que no lo sepa, es el órgano oficial de la Falange que durante tantos años se ha publicado y que ahora se está pues editando el libro, y ya vamos por el volumen 2. Y el otro acto que se va a celebrar este fin de semana es este que tenéis aquí, que es un acto por la memoria falangista, que es en recuerdo y homenaje al camarada José García Vara. Para el que no lo sepa, por cierto, este acto está autorizado ya. Para el que no lo sepa, este acto se va a celebrar el sábado 1 de abril a la 1 de la tarde en la calle Arrieta número 4, que está en el centro de Madrid, al lado de la Plaza de Ópera. José García Vara fue uno de los fundadores de las CONS, venía de la UGT, exactamente de la rama de los panaderos, del gremio de los panaderos dentro de la UGT, y a sus ex compañeros de la UGT no les hizo nada de gracia que se hubiera hecho falangista, y lo asesinaron precisamente en la calle Arrieta. Y allí donde fue asesinado, pues hay una placa que le recuerda, una placa que Manuela Carmena le quitó en su momento por la ley de memoria histórica de entonces, ni siquiera la democrática. Se ganó hubo un recurso, se ganó esa placa, sigue colocada. Además la asesinaron en 1935, con lo cual fue antes del inicio de la Guerra Civil. Y ahí va a haber un acto, en realidad fue asesinado el día 2 de abril, si no recuerdo mal, y el acto pues se va a celebrar el sábado 1 de abril, que por otro lado es el Día de la Victoria. No sé si me meterán en la cárcel por decir esto, pero es que fue el Día de la Victoria. Otra cosa es a quien le guste o no le guste esta victoria, pero allá cada cual con su cada cuala, como decía mi padre. Así que, nada, ya despedirme de todos vosotros, daros las gracias a ambos. Muchas gracias, Fausto, como siempre, por tu presencia aquí y por decir, como dices en tu WhatsApp, el perfil de WhatsApp, demostrar que estás harto de canallas y demostrarlo fehacientemente con tus participaciones. Muchas gracias, Fausto. A ti, a vosotros. Y muchas gracias, Alba, por lo mismo, por estar siempre ahí, salir del trabajo corriendo para acudir a la llamada a la hora del café, lo cual también es de agradecer doblemente. Y además me alegro mucho que hayas solventado los problemas técnicos y te hayamos escuchado con nitidez. Así que muchas gracias, Salva, y también te vemos el viernes en la presentación del libro. Muy bien. Nada, gracias a ti por la oportunidad. Y nos vamos a ir, ya digo, voy a poner ahora el vídeo de la promoción de este segundo tomo de Nosotros y me despido. Y aunque nos lo quieran prohibir, lo vamos a seguir haciendo y diciendo con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba siempre. Muy bien. En tu propio solar que nace fuera, que el golpe de tus sueños hace clima. Pero allí donde estés, cree y espera. Pero allí donde estés, cree y espera.
Pues ya está.